Fiesta electrónica trágica. Ya estamos a punto de cumplir una semana de aquella fiesta que había comenzado en la noche del viernes y tuvo su desenlace trágico en la madrugada del sábado. ¿Qué novedades hay? Noralis Romanos. Daniel, la Time Warp sigue dejando sus rastros. Allí tienen ustedes algunos de los envases vacíos que todavía quedan como cadáveres en este lugar, en esta zona, producto de lo que ha sucedido durante ese día trágico, esa madrugada trágica. Pero hay un dato fundamental que hasta ahora no se tenía en cuenta, pero que los fiscales, y esto es la última novedad que tenemos, los fiscales estaban detrás de esta situación, porque había dichos encontrados entre las personas que habrían ingresado a este lugar, cuántas estaban habilitadas, cuántas había en ese momento y cuántas se decía que en realidad habían estado disfrutando de esta fiesta. Y son números que alarman realmente, porque el gobierno de la ciudad había autorizado 13.000 personas para que esa noche estuvieran aquí disfrutando de la Time Warp. ¿Cuántas se decía que en ese momento había? Alrededor de 10.000, 10.000 y pico. En realidad, y estos son dichos que están saliendo a la luz a raíz de las investigaciones que están realizando desde la Fiscalía, 20.490. Se permitían, insistimos, 13.000. ¿Cuántas había? 20.490, casi el doble. Había 7.500 personas más de lo permitido. ¿Y por qué este es un dato absolutamente relevante? Porque lo que decían los chicos que salieron en ese momento contaban o hablaban de hacinamiento, decían que era una caja de aluminio, que no se podía respirar, y esto, evidentemente, si bien no mató a las 5 personas, a los 5 jóvenes víctimas de esta situación, sí produjo sofocación, empeoró el estado de las víctimas que tenían deshidratación, que habían consumido drogas. Evidentemente esto es un dato más que importante, que está saliendo a la luz en este momento. Y algo más que quiero contarles. Cuando se viene una fiesta semejante, fiestas privadas y demás, ustedes saben que la cantidad de gente, de chicos que vienen, después de pagar su entrada, de tener el ticket en sus manos, tienen que pasar por un molinete. Esos molinetes adentro tienen un sistema de conteo, de contabilizador, que es lo que después se recupera para saber exactamente cuánta gente fue la que ingresó esa noche. ¿Qué es lo que encontraron los fiscales al poder investigar toda esta situación? Que esa computadora o mini computadora dentro de los molinetes no estaba. Entonces tenían que tratar de entender cuántas personas habían llegado a partir de los dichos de uno y de otro lado, de SADAIC, por ejemplo, o del gobierno de la ciudad, que era la persona que, o la persona que tenía que estar en nombre de ellos, quienes estaban llevando la contabilización de la cantidad de gente. Habitualmente en este lugar, en Costa Salguero, se permiten 20.000 personas. Pero ¿qué pasa? En las fiestas electrónicas se sabe que los chicos van y vienen de una pista a la otra porque buscan la música, porque están bailando de un lado al otro. Hay mucho movimiento. Y entonces, para evitar justamente esta sofocación, es que se pide que por favor no se superen las 13.000. Se decía en ese momento que no habían superado las 10.000, pero claro, el conteo de los molinetes no existía. Y entonces hubo entrecruzamientos de llamadas telefónicas, una investigación muy profunda y un número que, insistimos, alarma y mucho. Más de 7.500 personas de lo permitido. En total, 20.490. Y este es un dato, insistimos, que va a ser muy, pero muy importante a la hora de saber y de dar con los responsables, claro está. Claro, bueno, son datos realmente muy llamativos porque a medida que van pasando las horas se va obviamente avanzando en una investigación y todas estas cuestiones que uno pensaba que después de Cromañón ya no habían vuelto a ocurrir en la noche, que los controles eran exhaustivos, que los organizadores de alguna manera habían aprendido de aquella cuestión tan trágica y que obviamente todo había cambiado, o por lo menos se había cambiado una parte o algo, y estamos como antes de Cromañón, cuando no importa la capacidad permitida de un lugar para meter más gente, y no estamos hablando de 10 personas más, sino de 7.500 personas más. Es muchísimo, es una cantidad enorme, ¿no? Porque además, casi Daniel, el doble. Exactamente, no es lo mismo lo que decía Noralis, el lugar establecido, donde en una fiesta electrónica la gente se mueve de un lugar para otro, con lo cual no solamente necesitas la capacidad del lugar, sino el poder
trasladarse de un lado para el otro. Por otro lado, la cantidad de baños, no es lo mismo baños para 10.000 que para 20.000. Y la cantidad de agua que se vende, no es lo mismo proveer a 10.000 que a 20.000. Y eso tiene que ver con que a mitad de la noche o de la madrugada no solamente faltaba agua en los baños, sino que además el agua que en un principio se vendía a 40 pesos, terminó vendiéndose a 100 o 120. Claro, y bueno, porque además, escaseaba. Escaseaba porque obviamente había mucha gente. Sí, Noralis, te escuchamos. Si me permiten, y vamos a intentar hacer un movimiento de cámara, permítanme y síganme un poquito para mostrarles un poquito más del otro lado el predio, porque es muy importante saber en qué momento se realizó esta Time Warp. Ustedes recuerdan que hubo mucha lluvia, la lluvia generó algunos inconvenientes incluso hasta este lugar. Quiero mostrarles un poquito cómo se ve desde este lugar, por supuesto, los pabellones, porque aquí se sabe que hay espacios de pulmón. Los espacios de pulmón de alguna manera dan aire a los asistentes. Estamos hablando, insistimos, de 20.490 personas. Esos espacios de pulmón, en ese momento, con la lluvia que teníamos, no se pudieron utilizar, con lo cual generó más hacinamiento aún a la gente que estaba asistiendo a esta Time Warp. Imaginen ustedes el movimiento de aquí para allá de los jóvenes, de una pista a la otra, buscando su música, buscando a sus amigos y buscando divertirse. Un espacio de pulmón que por la lluvia no se utilizó y casi el doble de la cantidad de gente permitida en este lugar. Realmente una trampa mortal. Sí, además el lugar se ve muy bien en esa imagen, una característica muy especial, y está muy bien lo que describía Noralis en el sentido de hablar de una caja de metal, ¿no? Porque no, más allá de este ingreso que es vidriado, prácticamente es como si fuese una caja de metal donde no tenés ventana, no tenés nada. Imagínate, ya ese lugar de por sí es complicado, a priori. Incluso con la cantidad permitida, pero cuando la casi duplicas, imagínate, te das cuenta el hacinamiento. Tal vez ese no fue el rasgo fundamental, estamos hablando de la droga y toda esa cuestión como dato saliente, pero obviamente son todas condiciones anormales que favorecen a que el desenlace sea trágico, porque si hay sofocación, si no hay agua, si hay hacinamiento, si la situación de por sí ya era bastante opresiva, además sumarle el efecto de las pastillas, la sobredosis o lo que quieras en el tema de drogas, realmente estamos hablando de un combo tremendo. De un combo tan tremendo como habíamos hablado con otros condimentos en su momento con Cromañón. Hacinamiento, puertas de emergencia que estaban clausuradas, el techo que obviamente tomó en aquella oportunidad fuego rápidamente. Es decir, cuando está todo mal, hay altas chances de que termine de manera trágica. Pasó ahora y pasó en Cromañón. Por eso es interesante escuchar la palabra de un padre de Cromañón, que por ahí lo escuchaste 1000 veces porque habló mucho a lo largo de todos estos años. José Iglesias es abogado y hablaba del paralelismo entre las dos tragedias. Cromañón, y esto cada vez se parece más a aquello, o es como aquello. No se parece más, se ha perfeccionado. Y además hoy ya vi con estupor el diario de esta mañana, con un titular que dice: solo 79 inspectores controlan los 1.500 locales nocturnos de la ciudad. Sí. Bueno, debe estar Fabiana Fisbín en control comunal, porque retrocedimos al 30 de diciembre del 2004. Lo que pasa es que se perfeccionó, porque en diciembre del 2004 la irregularidad, la ilegalidad eran locales de baile, clase C, que hacían recitales. Cuando sucede Cromañón y todo lo que hicimos con relación a Cromañón, se dejó, ese ámbito dejó de ser ámbito de negocios. Y había que crear alguna nueva figura para lograr los mismos resultados, eludiendo los controles o logrando que los controles no se hicieran. Entonces, este testimonio de José Iglesias para Radio Continental esta mañana, lo de Cromañón se ha perfeccionado. Es fuerte eso. ¿Se ha perfeccionado en qué sentido? Está haciendo un paralelismo concreto entre las dos tragedias, pero le está sumando algunos condimentos que en este caso tienen como pastillas de diseño y demás. Pero en definitiva es la misma matriz o el mismo concepto, la desaprensión por la vida del otro, porque si vos cumplís con todas las condiciones y los controles son correctos y te habilitaron el lugar para 10.000 personas y entran no más de 10.000 y haces controles para que la droga no circule y el agua no se corte y haya suficiente cantidad de agua
agua mineral para abastecer a todos los que te permitieron hacer ingresar. Entonces, si haces todo bien, el resultado seguramente va a ser positivo. Y si haces todo mal, seguramente el resultado va a ser malo, va a ser negativo, va a ser trágico. No se puede encomendar siempre a la suerte, decir, No, bueno, ojalá no pase nada. Y por ahí hubo muchísimas noches de descontrol donde no pasó nada, pero en algún momento va a pasar. Y cuando pasa, se lleva vida, como en este caso la de 5 jóvenes. Podrían haber sido 10 o más. Y podrían haber sido 200 como en Cromañón. No importa la cantidad, no puedes cuantificar la tragedia. 1 o 200 es lo mismo, se lleva vidas de jóvenes o de no tan jóvenes, no importa tampoco. Una vida vale mucho, por eso hay que extremar los cuidados antes y obviamente la responsabilidad. Lo pedíamos hace muchísimos años, después de Cromañón. Parece mentira estar pidiendo lo mismo tantos años después. Conciencia y obviamente controlar, porque en la noche es fácil que el que va y se descontrole, da para el descontrol, pero para eso hay mucha gente que tiene que bregar por ese control, autoridades u organizadores. Entonces, los que tienen que bregar por el control, que hagan lo que tienen que hacer, para salvar vidas o para que no haya muertes.